Buen día, mi nombre es Alejandra Cauput y le voy a hablar un poco sobre la actividad número 5 de controles eléctricos 1. Primero, voy a explicar algunas diferencias entre un contactor usado para bancos condensadores y los contactores usados para un arranque de motor. Como sabemos, un contactor para banco de condensadores es un dispositivo electromecánico diseñado específicamente para controlar conexiones y desconexiones de los bancos condensadores en sistemas eléctricos. Estos bancos de condensadores se utilizan para mejorar el factor de potencia de la instalación. Los contactores en sí, sabemos que son dispositivos utilizados para establecer o interrumpir un circuito eléctrico de potencia. En términos más simples, un interruptor controlado eléctricamente que se utiliza para el encargado de encender y apagar cargas eléctricas, siendo los motores una carga eléctrica, y sus aplicaciones son las más comunes. Están los contactores AC, los contactores DC y los contactores en vacío. Pero ahora hablemos un poquito sobre unas diferencias para los contactores de los bancos condensadores y de los motores. Corrientes de inrush. Para los contactores de bancos de condensadores se necesita altas y capacitancias. Para los contactores para arranques de motores es altas e inductivas. En el diseño de los contactores para los bancos de condensadores es especial para limitar corrientes de inrush. En cambio, para los contactores del arranque de motor son diseñados para soportar altas corrientes. Los ciclos de vida en los bancos condensadores son elevado el número de ciclos, pero con menor frecuencia. En cambio, en los contactores de arranque son elevados el número de ciclos y mayor frecuencia. Por último, las protecciones adicionales. Los contactores de bancos de condensadores necesitan resistencia de sobrecarga, fusibles y de baja presión. En cambio, en los contactores de arranque de motor necesitan los relés térmicos y electrónicos. Segundo, mencionar los componentes de un banco de compensación reactivo, es decir, un banco de condensadores. Un banco de compensación, comúnmente llamado banco de condensadores, es el conjunto de capacitores conectados en paralelo para mejorar la potencia de un sistema eléctrico, para manejar el factor de potencia de un sistema eléctrico. Los componentes principales son los condensadores conectados son elementos fundamentales, es lo más importante de los bancos condensadores. Almacenan energía eléctrica en un campo eléctrico y la liberan cuando es necesario. La capacidad de los condensadores determina la cantidad de energía reactiva que puede suministrar. Luego las conexiones, los condensadores se conectan en paralelo para aumentar la capacidad total del banco. Las conexiones pueden ser fijas o conmutables para ajustar la capacidad según lo necesite el sistema. Los contactores, estos dispositivos controlan la conexión y desconexión de los bancos condensadores a la red eléctrica. Usan también fusibles, protegen el banco de sobrecorrientes y cortocircuitos, resistencias de sobrecarga. Se utiliza para limitar las altas corrientes de inrush al conectar al banco, protegiendo así al contactor y a los condensadores. Sistema de control puede ser un manual o automático, puede ser manual o automático el sistema de control que se tenga en el banco de condensadores. Después hablamos un poco sobre cómo se calculan los elementos de los bancos condensadores, breaker y contactor. La selección de los bancos, de los condensadores, y puede hacerse a través de un estudio de carga, aunque también es bueno, también se puede calcular con la tabla, mediante los valores dados en el estudio de carga. Un cálculo que se puede hacer para saber la selección del condensador es saber el factor de potencia actual, saber el factor de potencia deseado y la potencia activa de la instalación.
Luego se multiplica la potencia activa de la instalación por el factor de potencia obtenido de la intersección entre el factor de potencia actual y el factor de potencia deseado para obtener la potencia reactiva. Ahora hablaremos un poco sobre la función y cómo trabaja un regulador de factor de potencia. Esto es un dispositivo electrónico diseñado para mejorar la eficiencia de un sistema eléctrico al controlar el factor de potencia. Este factor representa la relación entre la potencia activa y la potencia aparente, como ya lo sabemos. ¿Por qué es importante el factor de potencia? Reducir pérdidas, mejorar la eficiencia y un punto muy importante para las industrias, evitar penalizaciones. Una empresa que tenga un factor de potencia más bajo de lo exigido por la ley es penalizado. ¿Cómo funciona este dispositivo? Monitoreo. El regulador mide continuamente el factor de potencia del sistema eléctrico. Comparación. Compara el valor medido con el valor de referencia establecido. Control. Él también tiene control. Si el factor de potencia es bajo, el regulador activa los bancos de condensadores conectados al sistema. Automáticamente los condensadores generan la corriente y se estabiliza el factor de potencia. Y la desconexión. Cuando el factor de potencia alcanza el valor deseado, el regulador desconecta los bancos de condensadores y todo sigue igual. Métodos para limitar la corriente momentánea que se produce al energizar un banco de condensadores. Al energizar un banco de condensadores se produce corriente de irrupción considerablemente debido a la naturaleza capacitiva de la carga al actuar. Esta corriente puede dañar equipos y componentes del sistema. Para limitar la corriente momentánea se utilizan comúnmente algunos métodos. Estos pueden ser algunos de ellos. Resistencia de sobrecarga. Se conecta en serie a los condensadores durante el proceso de energización. Esta resistencia limita la corriente inicial, permitiendo que los condensadores se carguen gradualmente. Otro es los reactores de limitación de corriente. Se conectan en serie con los condensadores. Estos dispositivos inductivos introducen una reactancia que limita la corriente de irrupción. Y la energización gradual. Es un sistema de control que energiza los condensadores en etapas, incrementando gradualmente la tensión aplicada. Esto limita la corriente de irrupción a cada etapa. Para seleccionar el método adecuado es importante tener en cuenta el nivel de corriente de irrupción permisible, costos, eficiencia y complejidad del sistema. Muchas gracias.